Ok, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boján en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes nos ven y comparten nuestros contenidos. Si compartes, nos ayudas a crecer. Y hoy es importante compartir porque hay mucha duda sobre la nueva variante. Y cuando las dudas surgen, pues la desinformación hace de lo suyo. Si algo bueno nos ha dejado la pandemia en este país es que se han visibilizado los rostros de profesionales, catedráticos, científicos que aportan por fin un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Una de las voces privilegiadas que tenemos el gusto de tener esta mañana es la del doctor Esteban Ortiz. ¿Cómo estás, Doc? Bien, muchísimas gracias, Anderson, a ustedes a la posta por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Doc, vamos a ir directo al grano y luego nos movemos allá porque quiero que nos des algunas clases. Lo primero, reacción al anuncio del gobierno nacional. Acelerado, tibio, insuficiente, lo necesario con la información científica a la fecha. ¿Cómo lo valoras? Bueno, creo que definitivamente la comunicación asertiva en términos de una emergencia sanitaria, de una pandemia, todavía sigue siendo débil. Sufrimos la comunicación del gobierno anterior en términos del manejo de la pandemia que no fue robusta. A mí me hubiese gustado ver tal vez a la ministra de Salud con un comentario basado en datos, con números, y no tanto al presidente hablando de medidas que, por ejemplo, el PCR con 72 horas de ventana no es necesariamente la mejor opción. Cerrar los vuelos que vienen del continente africano no es la mejor opción porque primero muy pocos vendrán. Sí. Y Holanda, que ese sí es un foco de entrada al Ecuador, pues está abierto y hemos visto que han existido aviones completos con 60 contagiados por esta variante. Y nada de esto obviamente funciona si es que tenemos fronteras terrestres permeables, si es que nos faltan test gratuitos a la población. Siguen siendo costosos, a pesar de que han bajado de precio muchísimo, pues tal vez tú y yo nos podamos hacer un test de PCR, pero muchas de las personas no podrán acceder a uno de estos. Entonces, con esa lógica, me hubiese gustado escuchar, miren, ¿saben qué? Desde mañana todos los test gratuitos de PCR en todos los centros de salud de nivel nacional, usted tiene síntomas, se los hace. Si es que usted tiene algún tipo de síntoma respiratorio, no vaya al trabajo. Y pues definitivamente en el aeropuerto vamos a hacer un control estricto de seguimiento y vigilancia epidemiológica, no necesariamente no dejar entrar o sí dejar entrar, porque por eso es que nosotros fuimos puerta de entrada de la primera gran crisis sanitaria a nivel global el año anterior, porque en el aeropuerto se puso una persona del MSP que tomaba la temperatura y con eso pues no logramos absolutamente nada, ¿no? Claro, sí me acuerdo del flaco del MSP ahí en la mesita. Está calentando para volver a la cancha. Está calentando y eso es algo que lamentablemente el funcionario seguramente con la mejor de las voluntades sí, no está ahí, él, pero la política pública de la vigilancia epidemiológica tiene que estar aquí. Y ojo que aquí hago un llamado muy cariñoso a las autoridades. Hemos solicitado los datos de la pandemia al gobierno actual que dijo ser abierto a la información, no nos la han dado. Nos pasaron los datos de forma oficial gobierno anterior, nos pasaron los 3 ministros anteriores a la ministra actual. La ministra actual le hemos pedido oficialmente los datos y hasta ahora no nos da. Ella nos dice que están preparando, pero vamos preparando 4 meses y sin datos, lamentablemente, no se pueden tomar decisiones, ¿no? Es absolutamente imposible. Doc, te voy a pedir, y Nando, no sé si me ayudas para movernos a la pantallita porque hay algunas imágenes que me pasó el Doc. Le paso la palabra a Jeffy Amoni para trasladarnos. Mientras se van ubicando a la otra parte del largo estudio de Café La Posta que el doctor con Anderson, siempre a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, recuerden que no den más vueltas, realicen ya sus trámites de la ATM en los centros de atención ubicados de Incorporación Registro Civil, la Terminal de Metrovía, el Centro Comercial Albán Borja. Ahí podrá realizar una serie de opciones como el traspaso de multas, el canje del 75% del valor de multas por educación vial y mucho más. Todo esto, todos los trámites sin costos, rápidos y eficientes. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Volvemos con Anderson Boscan. A ver. Bienvenidos todos, vamos a intentar hacer esto bien. Yo creo que me mueves también la otra camarita, Nando, para que puedas agarrar los detalles. Vamos a hablar de Omicron, perfecto, de la nueva variante, mi doc. Porque la última vez que estuviste aquí nos explicabas cómo mutaba el bendito virus. Y la mutación era casi que una lineecita diferente y distinta. Según entiendo, el Omicron es muy distinto al virus original. De acuerdo. Bueno, hay que entender en primer lugar que tenemos 1.600 variantes que se han subido a la plataforma esta genómica que rastrea el virus del SARS-CoV-2.
¿Por qué mutan los virus? Porque nosotros tenemos que en una persona infectada puede haber hasta 1.000.000.000 de copias del virus. Es decir, si tú tienes que sacar 1.000.000.000 de fotocopias de tu cédula, vas a tener errores en esa cédula. Si una de esas copias resulta ser más exitosa, pues definitivamente va a desplazar a las que se quedan en el camino y esa copia exitosa, por ejemplo, porque es más transmisible, va desplazando a las menos transmisibles. En esa lógica hemos visto que alfa, que tuvo más variantes que la delta, después fue desplazada por la delta porque tenía un poco menos de mutaciones, pero en cambio esas mutaciones eran en lugares mucho más específicos, entonces delta robó el espacio. Hoy por hoy, con Omicron, que en realidad tuvo que haberse llamado Ni por el alfabeto griego y después obviamente creo que para no confundirse con Mu, le pusieron Omicron, esta variante surge de una región donde tiene el 20% de vacunación y aquí viene la lógica. Si tú estás vacunado, sabemos que la carga viral es menor en una persona vacunada. Entonces ya no tienes que sacar 1.000.000.000 de copias, sino tienes que sacar 100 copias. Si tienes que sacar 100 copias, tienes menos probabilidades de cometer errores. En esa lógica, nosotros podemos ver que actualmente, pues las personas que estuvieron en el continente africano, una variante encontró la forma de replicarse, dando muchos más cambios y mutaciones que lo que habíamos conocido. En esa lógica, solo para que ustedes tengan una idea, la variante Delta tiene, digamos, algo así como 20 mutaciones en total y esta variante Omicron tiene 50. De estas 50, 32 están en la huella digital del virus, es decir, en la famosa proteína de espiga. Es decir, cuando tú llegas a un, digamos, biométrico, pones tu huella digital, reconoce tu huella, dice soy Esteban, venga a la oficina. Si tienes 32 cambios en tu huella digital, puede ser que siga funcionando, sí, pero puede ser que ya no funcione tan bien. Esas son las intrigas que tenemos hasta ahora. Si ustedes se fijan... Si quieres usar me avisas para... En realidad, si ustedes logran ver la pantalla, aquí se ve muy claramente, ¿no? Esta es una foto de la proteína de espiga de la variante Delta y estos puntos... O sea, este es el coronavirus sitio, Delta. Sí, esta es las llaves que entra a la puerta, que es la célula. Es el mapa del Ecuador. Y parece, claro, el mapa del Ecuador, pero en realidad miren ustedes, estas son las mutaciones de Delta en las llaves y estas son todas las 32 mutaciones en las llaves de Omicron. Es decir, podría ser más transmisible, pero eso es información que no sabemos y aquí hay que ser súper responsable. Hay mucho más dudas. A eso quería ir. No sabemos todavía si es más transmisible. No sabemos todavía. Hay indicación. Se presupone porque ha desplazado a la Delta en Sudáfrica. Ha desplazado más rápido de lo que hubiésemos esperado. Y ese desplazamiento nos indica que, mira, podría ser más transmisible. Esto de aquí le podría conferir, por ejemplo, porque aparte de eso en las llaves tienes un receptor que se llama el RBD, que por ese receptor es donde básicamente entra la célula. El RBD, sí, como el grupo mexicano. Básicamente, sí. Yo sé mucho de esto. Claro, y ahí entra, se replica y si es que en ese lugar que tenemos más mutaciones, por ejemplo, podríamos tener tal vez una mayor entrada, se abre la puerta más rápido y se multiplica más el virus dentro de la célula. Eso no lo sabemos todavía. Leí en algún lado, y me corriges, que el PCR no pudo detectar este virus en Bélgica y que tuvieron que llevar a secuenciar para darse cuenta efectivamente, porque la persona le hacía el PCR varias veces y salía negativo. De acuerdo. ¿Es posible eso, que mute tanto? Porque el PCR estará hecho para detectar un determinado virus. De acuerdo. Hay 3 genes, digamos, específicos que la gran mayoría de PCR buscan. Acuérdense ustedes que es como un código de barras único. Y ese código de barras obviamente reconoce, se amplifica en el PCR y te marca como positivo. Hay el riesgo de que los PCRs podrían tener dificultad en reconocer porque ha cambiado mucho su material genético. Pero ojo, hay genes claves que según justamente leí ahora, hay reconocimiento por el PCR. Puede existir y habrá que revisar los genes que utilizan los famosos primers que utilizan los laboratorios para ver si es que esos primers contienen los genes que también contienen esto. Lo más probable es que sigan funcionando. Lo más probable. No es que podemos descartar la tecnología. Igual, si se descartara que el PCR no reconoce esta nueva variante,
Se puede readaptar el PCR. De acuerdo, se puede readaptar. Además, incluso podemos hacer algo mucho más útil, que si es que están distintas estos genes, podríamos nosotros, en cambio, con el PCR hacer un primer específico para Omicron y ya no necesitaría secuencia genética para diagnosticar tu variable. Acuérdense ustedes que hoy nos vamos a hacer un PCR y nos dicen, usted tiene positivo o negativo, pero ya con un PCR y un primer modificado nos podrían decir, es positivo y aparte de eso es variante Omicron, ¿no? Vamos a hablar de esto que también me has mandado, Doc. Parecen archivos secretos de la CIA, pero Así son las es. cosas raras del Doc. Bueno, esto está en el Ecuador. Hay que entender que la variante Delta es la dominante actualmente en el Ecuador. Acuérdense ustedes que tuvimos muchísimo miedo de la variante Delta. No hizo el efecto que teníamos porque precisamente habíamos hablado que se ha quemado mucha de la susceptibilidad. Y al quemarse la susceptibilidad, pues es más difícil que el contagio se dé. A pesar de que tuvimos la Delta y que la Delta hizo estragos en todo el mundo, en el Ecuador no lo hizo, pero hoy es la variante dominante. ¿Este Entonces, numerito acá qué es? ese es el número de secuenciaciones, es decir, el número de muestras de PCR que han logrado ser secuenciadas y que de esas secuenciadas resultan ser Delta. Es decir, si O sea, 84 de 92 en secuenciadas en este han periodo sido de tiempo, Delta. fueron Delta. Son las dominantes en este punto. Se está circulando la Delta y eso quiere decir que ha desplazado a las otras porque las otras se van quedando en el camino porque Oye, no ya son nadie tan tiene hábiles. la alfa. Básicamente Órale. nosotros hemos visto que inclusive la variante original de Wuhan seguramente ya desapareció. Seguramente ya no está circulando en ninguna parte del mundo porque ha sido desplazada por otras variantes. Había otro gráfico acá del Ecuador. Vamos a cerrar esto. Tenemos una de la situación epidemiológica actual y que para eso pues también nosotros... ¿Este? ese es el mismo de la Delta, que se puede ver aquí en verde cómo es la dominante actualmente en relación al tiempo. Vean ustedes, antes era otra variante la dominante y hoy pues estamos O sea, la viendo... Delta es la verde. Es la verde. Estamos viendo cómo está dominando o está circulando mayoritariamente actualmente, ¿no? Pero lo que es importante y lo que la gente se pregunta, ¿qué está pasando en el Ecuador? Porque la gente ya habla de volvernos a confinar, volvernos a cerrar, y yo no creo que esto sea lo Uy, conveniente. Quito. ¿Por dónde Los quieres dos, empezar? cualquiera de los dos podemos por empezar. Y Guayaquil. vean ustedes qué pasó en Guayaquil. Nosotros tenemos obviamente Estos son los picos de la pandemia. los picos de la pandemia, los más agresivos de la historia. Aquí Mira hago esto. un agradecimiento al ingeniero Raúl Delgado, que obviamente hay que hacerle cita. Él trabaja con nosotros indirectamente, pero ha hecho un análisis muy interesante. Él cuantifica la velocidad de transmisión, es decir, un tren que si tú le sumas contagios va más rápido, si le restas contagios va más lento. La velocidad del tren de Guayaquil, vean ustedes, viene subiendo en el último mes, pero el promedio esperado sigue siendo todavía relativamente bajo. Esta línea azul es el promedio de lo que se esperaba que hubiese. Que hubiese en velocidad Y de crecimiento. Estamos por abajo. Y está todavía por abajo, pero obviamente mira tú que la Va tendencia creciendo. viene subiendo. Es decir, hay una velocidad mayor, pero hay una característica con Guayas. Tuvimos una inmunidad tan grande que hay menos susceptible en la mezcla, porque a pesar de que la inmunidad se va perdiendo con el tiempo, mucha gente que nos dio COVID está protegida. Y si es que te llegaras a contagiar, no va a ser grave y no vas a ir al hospital en la gran mayoría de los casos. Ahora, Hablemos de Quito. de Quito, en cambio, nosotros tenemos una diferencia que es algo más marcada. Tenemos Uy, qué loco. este crecimiento de aquí ha sido más alto del esperado, pero si ustedes se fijan en las últimas semanas, pues nosotros tenemos que existe una reducción en la velocidad de contagio. Es decir, en Quito es una reducción en la velocidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hemos escuchado que los hospitales se están llenando? Primero, que de las 1000 camas de UCI que logramos tener en el peor de la pandemia, hoy tenemos 200. Y de esas 200, pues cada paciente, que a pesar de que sea un goteo muy lento, un paciente en promedio en el Ecuador se queda 14 días Claro. en el UCI. Entonces es un tren que va a otra velocidad, pero en cambio llegas a saturar con 20 camas, me saturaste cualquier hospital de Quito, con 20 camas por hospital. El Pablo Arturo Suárez tenía, digamos, tiene 12 normalmente, se pueden expandir y meter camas hasta en la cafetería, pero en términos generales, cada paciente viene 14 días. Se libera una cama y aquí te viene otro paciente que se queda 14 días más. Es decir, no es confiable el dato de la ocupación hospitalaria, pero obviamente nos prende las alertas, porque si se me están ocupando las camas, así sea mucho más lento, ya la mortalidad podría... si es que tú eres el desafortunado que mandaste a tu familiar a que busque una cama y están todas ocupadas, él va a tener más riesgo de morir y eso es lo que no queremos, ¿no? Mi doc, quiero hablar de eso. ¿Por qué la OMS está tan preocupada?
o ha dicho nos preocupa esta variante? Sí se supone que en el mundo hay muchos países que superan ya el 50% de vacunados, sí se supone que los países aprendieron cómo tratar el COVID, sí hay una píldora que se ha aprobado en Alemania para tratar el COVID, ya no solamente para prevenirlo, sino para tratarlo. ¿Por qué estamos tan preocupados? Bueno, estamos preocupados porque, a ver, en primer lugar es una nueva variante que ha demostrado ser tiene muchos más cambios, tiene mucho más mutaciones, y esos cambios, esas mutaciones, podrían hacer en algún punto dos cosas importantes, tres cosas que nos interesan. Uno, es más transmisible. Dos, evade la respuesta inmunológica. O tres, es más letal. Estas tres preguntas no las tenemos claras. ¿Es más transmisible? No sabemos, porque si es que esas mutaciones que les indicamos hacen que el virus se multiplique mucho más rápido, podría ser más transmisible, pero si es que no evade la vacunación, pues estamos bien. Si es más transmisible, seguramente se irá a buscar nichos de no vacunados, pero los vacunados estamos protegidos, pues falsa alarma. Nada más para ver si me queda claro. Supongamos que esta es la gente vacunada, ¿verdad? Y esta es la gente no vacunada. En el Ecuador estamos 7-3, así que más o menos así. Más o menos así. Si es más transmisible, significa que el virus va a chocarse porque aquí no puede, aquí no puede, aquí encontró uno. Exacto. Aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede. O sea, va a tener más complicado. Más complicada la transmisión. ¿Por qué hay gente que no se vacuna todavía, Doc? Hay varias razones y les voy a dar un dato ahí medio único. El INEC hizo un trabajo muy interesante y encontrado con unas proyecciones poblacionales que en el Ecuador hay 500.000 antivacunas. Gente que no quiere vacunarse. 500.000. 500.000. Según estas proyecciones, porque hicieron un muestreo grande que ya sacarán los resultados. ¿No? Y es decir, que nunca vamos a llegar a más del 95% de gente vacunada, inclusive vacunando a todo el Ecuador, porque hay un grupo que no se quiere vacunar. ¿Por qué? Desinformación. Hemos visto que, por ejemplo, hay colegas que no necesariamente por ser médico es científicamente respaldado, porque yo no es que me crea las declaraciones del doctor Sarracín en Ecuavisa, ¿no? Y ahí a ver, uno tiene que ser responsable, como en la comunicación uno es responsable, en la medicina más aún. Tú puedes opinar de muchísimos temas, de política uno puede opinar de la A a la Z, pero en investigación tú tienes datos, y los datos nos dicen que hoy no sé si es más transmisible, no sé si evade el sistema inmunológico y no sé si es más letal. Esperaríamos nosotros, y la OMS está preocupada, porque si es más transmisible y evade el sistema inmunitario, pues nos jodimos, porque básicamente volvimos, tal vez no a cero porque el coronavirus sigue siendo el mismo, pero tienes una variante que por ahí yo me vacuné y me complica. Si es más transmisible y evade, o sea, significa que la vacuna no me hace efecto. No te hace efecto, pero seguramente siempre tendrá algún efecto en reducir la probabilidad de que te mueras. Ese es el escenario que yo diría, el más peligroso, el que la OMS ahora sí se está cuidando, porque al inicio fue muy relajada, pero tal vez no, si me preguntan a mí, yo dudo que se dé estos escapes, porque con la influenza no se ha dado, ¿no? Vamos a hablar de mitos, Doc, o de, más que mitos, cuestionamientos que nos hacemos los comunes mortales. Hay gente que hoy se pregunta, ¿cómo es posible que sigan surgiendo variantes? ¿Cómo es posible que nos sigamos contagiando si hay un alto número de personas vacunadas? ¿Cómo es posible que incluso los vacunados se contagien y algunos incluso la pasen mal? Bueno, es muy fácil. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vemos que los contagios suben, que no tienen nada que ver con los contagios que nosotros teníamos hace un año. Hace un año las muertes por semana llegaban a ser a 1.300 muertes por semana, hoy tenemos menos de 120. Segundo, si tú tienes el número de casos, tenemos también un número aumentado de test, es decir, hoy diagnosticamos mucho más pruebas. Tercero, las infecciones que yo he visto, hablemos de 40 anecdóticas que he visto en todos vacunados, todos están en su casa viéndonos, tomándose un café, ninguno ha ido al hospital. Tengo gente que tiene más de 65 años con comorbilidades que no han ido al hospital. Eso hacen las vacunas. ¿Por qué seguimos viendo los casos? Porque definitivamente todavía hay gente que no se vacuna, todavía hay inequidad en el acceso a la vacunación en el Ecuador, inclusive entre cantones del Ecuador hay porcentajes que tienen menos del 30% de cobertura y Galápagos, por ejemplo, tiene 120, ¿no? Entonces, en esa lógica hay todavía inequidad.
Pero este es un proceso normal, aquí no es que estamos nosotros mintiendo, no, los virus se multiplican, vean ustedes la famosa gripe, cada año hay que cambiar de vacuna y es una vacuna que tiene una efectividad del 60% en el mejor de los casos, es decir, este es un proceso normal. ¿Cuál es el resultado que buscamos, que esperamos nosotros? En 2 semanas se demuestra que en realidad tal vez es más transmisible, sí, pero que el sistema inmunológico sí le logra, digamos, neutralizar al virus. Esto se puede hacer en 15 días. Se puede hacer en menos, porque tú coges suero de alguien que tiene anticuerpos y pones partículas virales, y si es que ese suero que tiene anticuerpos logra englobar al virus, le neutraliza, pues decimos, vean, hermoso, los anticuerpos sí funcionan, tal vez ya no es el 95% de protección, sino el 75, 85, igual sigue siendo sumamente beneficioso, pues seguramente pondrá mucho problema en países con baja vacunación, pero en el Ecuador, altos niveles de contagio, altos niveles de vacunación, relativamente hablando, no debería poner en riesgo nuevamente el sistema sanitario, ¿no? Vamos a darle paso a Lamón y Jeff, que tendrán algunas dudas como estas, para que las vaya evacuando el doc. Doc, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un poquito también tener en cuenta lo que acabas de comentar sobre este tipo de mutaciones que se está realizando desde el COVID y demás. En ese sentido, hay mucha gente lo que se está preguntando es, entonces, ¿con esto se alarga el final de la pandemia? A ver, ¿qué es la pandemia? ¿No? La pandemia es un término global. La pandemia no se va a acabar hasta que tengamos controlada y vacunada a básicamente la gran parte del planeta. Hemos visto cómo a nivel planetario hay países como Haití, como Chad, como Burkina Faso, que tienen porcentajes de vacunación de menos del 10%, y otros países que tienen una cota de vacunación del 75% y que tienen vacunas que se les expiran porque su gente no quiere vacunarse. El fin de la pandemia es un término complicado que dudo yo que Tedros se lance a decir se acabó la pandemia. Tenemos que entrar en un equilibrio endémico, como lo es la influenza. Vean ustedes que 20,000 casos tuvimos en el 2019 de influenza. 20,000 casos, seguramente podemos tener algo parecido o inclusive mucho menos de COVID en el 2022. Tenemos antivirales, como bien lo dijeron, antivirales efectivos. Tenemos vacunas que hasta la fecha son más de 20 que tienen aprobación completa o parcial. Y definitivamente el año que viene, para mí, será un año en el cual debemos entender que la pandemia básicamente se vuelve una enfermedad endémica y no tendremos complicaciones. ¿Qué sería lo único que este virus que tantas veces nos ha hecho desechar digamos, la información científica que tenemos? Es que mañana, digamos, ¿sabes qué? Es más transmisible, evade y escapa el sistema inmunológico y tal vez sea menos letal, porque aquí también hay una contraindicación. Una enfermedad muy letal, digamos que la Omicron sea más letal, te enferma tanto que te obliga a quedarte en la casa, y si te quedas en la casa y eventualmente mueres, eventualmente el virus va a empezar a tener una pérdida de velocidad y se va a controlar porque es tan letal. Entonces, o sea, no debería ser tan letal, podría ser más transmisible, ¿no? Nos toca seguir usando aún más tiempo la mascarilla. Definitivamente sí, yo no le pondría obligatoria, por ejemplo, ya en algunos lugares al aire libre. Salir a trotar con mascarilla ya no tiene una lógica actualmente, ya lo sabemos hoy por hoy, pero por ejemplo en lugares, una discoteca, un bar, pedirles que usen mascarilla complicado. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio? Yo no creo que podamos darnos el lujo de volver a confinarnos, no creo que sea posible, pero creo que hay formas, por ejemplo, las pruebas de antígeno, que si bien podrían tal vez no tener la misma efectividad con la detección de Omicron, podían detectar las otras variantes. Es decir, usted quiere irse a una fiesta, a una discoteca, pague $10, en vez de que el cover sea eso, pague una prueba de antígeno, se hace ahí afuera, usted mismo la prueba, y después entra a la discoteca. Con una prueba negativa, al menos podemos tener una probabilidad muy alta de que ese día usted no contagia, ¿no? Son herramientas que se pueden usar. ¿Cómo estás, Esteban? Te saludar. Mónica, tú mismo lo has comentado, no todas las personas pueden acceder para realizarse un test de COVID. ¿Qué recomendación le darías al gobierno para poder llevar un mejor control de esta nueva variante en el país? A ver, aquí lo importantísimo es que el Ministerio de Salud definitivamente tiene pocos proveedores de servicio de PCR para el número digamos, de beneficiarios del sistema. Vean ustedes que la gran parte de pruebas han sido hechas por universidades o por laboratorios privados. ¿Qué es lo que yo podría decir? Pues en este caso, si tenemos recursos, diría, ¿saben qué? Vamos a
ahí sí, pues a dar una reducción en el costo a todos los laboratorios. Vamos a subsidiar las pruebas de PCR. Usted tiene un certificado de un médico que le dice, vaya, hágase la prueba de PCR. O usted tiene síntomas, vaya, hágase la prueba de PCR y usted va a pagar $5 por la prueba. Y yo después me encargo de pagarle al laboratorio un rubro, digamos, que cubra ese costo que usted seguramente está invirtiendo. Algo así me gustaría ver, porque ahorita si yo le digo al Estado, vaya y compre termocicladores, vaya capacite a toda la gente para que vuelva a hacer PCRs al menos no en los subcentros de salud, pero en los centros grandes de salud, deberíamos hacerlo. No lo van a hacer. Entonces, en esa lógica, ¿dónde está lo más importante, que es el testeo? Yo tengo mucha gente que tiene gripe, que tiene rinorrea, dolor de cabeza, y no se hacen la prueba. Es como que, chuta, me voy a quedar aquí en la casa guardado porque no tengo plata o me da pereza o cualquier cosa. Eso debería ser algo que no, que no se hace. Deberíamos tener nosotros un acceso a pruebas masivas y gratuitas, ¿no? Muchísimas gracias. Y, sí. Sobre lo que acabaste de mencionar, Doc, como país, y mencionabas, por ejemplo, dabas un ejemplo sobre la ocupación de camas en los hospitales. Como país, ¿estamos listos para enfrentar a esta posible nueva variante que llegase en algún punto acá al país? ¿Estamos listos como sistema de salud, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay desabastecimiento de medicinas básicas? Esa es otra cosa, ¿no? Ahí viene una opinión. ¿Estamos listos? Pues deberíamos estar después de 2 años de pandemia. Que no estemos listos fuera el colmo. Pero ahí viene la otra cosa. La secuenciación la tiene que hacer el INSPI, ¿no es cierto? El INSPI, entiendo yo, que está haciendo una secuenciación, pero hacemos tal vez 2 o 3 secuencias cada 2 o 3 días, cuando en otros países, inclusive Perú, ahora ha incrementado muchísimo el aporte del Estado. ¿Dónde están los fondos del Estado para hacer secuenciación? Por ejemplo, en las famosas cuarentenas que va a venir la gente de viaje, ¿van a irse a un aeropuerto? ¿Quién tiene la plata para irse 14 días a guardar en un hotel si es que no te financia el Estado? ¿Tienes que hacerlo eso necesariamente? Tal vez no. Tú puedes llegar a tu casa y aislarte. Tienes las herramientas tecnológicas. Podrías hacer un contrato, básicamente, que te haga responsable si es que tú dejas tu cuarentena, en el caso de ser positivo. Pero esas medidas pues se toman usualmente en un grupo de gente que conforma el COE, que si bien pueden tener buena voluntad, no necesariamente incluye a muchos académicos que pueden estar ahí, ¿no? Cuando empezamos a conversar, Doc, que fue por allá, por los albores de la época de Moreno, tristemente recordado, la gran crítica del gobierno es, viejo, tienes un montón de científicos dispuestos a ayudar y no los convocas. La colaboración entre científicos por fuera de la institucionalidad pública y el Estado se está dando, o sea, les están escuchando los catedráticos, los están convocando. Y yo entiendo que hemos logrado tener cierta injerencia sobre ciertas políticas indirectas. Yo me acuerdo, me reuní con las autoridades sanitarias para cambiar esta información de vacunemos a los niños de 5 a 6 con 1/3 de la dosis de Pfizer, que era una locura. Logramos cortar y decir, vacunen con Sinovac. En esa lógica se ha logrado tener un acercamiento. Hemos, de hecho, nosotros nos hemos invitado con varios colegas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, a colaborar con la toma de decisión. Pero parecería ser que el COE y el Ministerio de Salud pues no tienen una conexión muy cercana. Hay científicos de todas las áreas, donde muchas veces hemos tenido discrepancias académicas, y eso está perfecto, que podríamos aportar con datos y con información, pero el problema es que no hay datos disponibles, y en ese sentido sacan las decisiones que toma el COE, y nosotros, digamos, en la burbuja tuitera de académicos que seguramente estamos haciendo ruido, nadie se entera quién está siendo parte de esa asesoría. En esa lógica no nos importaría quién, sino nos importaría cómo tomaron esa decisión, basados en qué datos. En los datos que ustedes los tienen, ¿por qué no publican los datos? Para nosotros poder hacer estos análisis que hemos hecho, para que la gente pueda, por ejemplo, hoy por hoy no podemos calcular el famoso RT, que es el número básico de reproducción en tiempo real, para saber qué tan rápido está yendo el tren. Nosotros lo calculábamos día a día, por cantón, hasta por parroquia. Hace 4 meses no lo podemos calcular porque no hay esos datos y el MSP no sube los datos donde debería, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención y seguiremos insistiendo sobre eso ahora que nos cuenta. Seguramente que nos pondremos a revisar primero quiénes son los científicos que asesoran al COE Nacional y al gobierno. Hay que saber quién es la gente que está asesorando las decisiones. Segundo, con qué datos están tomando las decisiones y por qué carajo no lo comparten con la comunidad científica. Doctor, mi querido muchísimas Anderson, gracias. Un gusto a todos y les felicito, y déjenme tomarme un segundo por su trabajo periodístico que han hecho en relación a lo del tema carcelario. Pues aquí creo que es importante como comunidad
Y felicitar ese tema tan duro, tan complejo, que inclusive puso en riesgo hasta su vida, pero ha dado un panorama mucho más claro de la situación complejísima que estamos viviendo. Muchísimas gracias por valorarlo. Gracias. Pasamos enseguida al siguiente tema.